Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa de todos los viernes, Creados para la Eternidad. Es un privilegio para nosotros que usted nos esté acompañando y sabemos que va a ser de bendición para usted también en este día, este programa que traemos para ustedes. Entrando en materia, y quiero que vayamos al libro de Tito, al capítulo 2. Al capítulo 2, el verso 13, para que empecemos a hablar. Sean todos bienvenidos y gracias por su compañía. Tito capítulo 2, el verso 13, dice así la palabra del Señor. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren qué bonito, estamos hablando de esperanza. El cielo, la esperanza, o nuestra esperanza es el cielo. Ahora, siempre nosotros hablamos a los amigos, a las personas que no conocen de Cristo, las personas que no han hecho una confesión de fe públicamente y personalmente en su corazón por Cristo. Y hablar del cielo. ¿Por qué hablar del cielo? Porque el cielo es la esperanza futura, pero también nuestra esperanza presente. El 80% de los hombres que hablan, que viven en el mundo, el 80% de la creación del mundo hoy en día creen en el cielo. Dice, no todos, mire que el 20% no creen, pero el 80% creen en el cielo. Entonces es importante que nosotros hablemos del cielo muy a menudo. ¿Por qué? Porque el cielo es nuestra meta final. Es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Y tenemos que entender, por ejemplo, que hay diferentes clases de cielo. Por ejemplo, cuando leemos nosotros Génesis capítulo 1, encontramos que dice que creó Dios los cielos. Habla en plural. Génesis capítulo 2, el verso 1, vuelve a hablar de los cielos. Y nosotros como pentecostales, nosotros creemos que existen 3 cielos y vamos a mencionarlos así rápidamente. El cielo que nosotros vemos para arriba y vemos ese firmamento azul. Cuando está despejado en las noches, vemos las estrellas. Cuando está despejado en el día, vemos el sol resplandeciente. Ese es el primer cielo que nosotros vemos y que en la palabra de Dios habla, por ejemplo, en el libro de Malaquías, dice que abrirá las ventanas de los cielos. Está hablando de esos cielos. ¿Por qué? Porque está hablando de que van a llover bendiciones o hablando de la lluvia también literal. Entonces, ese es el cielo que nosotros vemos y que se conoce bíblicamente como el primer cielo, que es el que nosotros vemos. Nosotros vemos el sol, nosotros vemos la luna, vemos las estrellas, vemos esa creación tan preciosa que hizo el Señor. Luego también está el segundo cielo, y miren que esto es un poco más complicado para las personas, para todos de verlo, porque habla del tercer cielo. Cuando vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, el segundo cielo, que es donde está Satanás y sus demonios y todo ese reinado de la oscuridad. En Efesios capítulo 2, el verso 2 dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y por qué llamamos al segundo cielo? Porque usted mira para arriba y usted no ve eso. Ese mundo que dice la palabra que existe ahí, un mundo espiritual que es maligno. Y lo llama, a Satanás le llama en el segundo cielo
el príncipe de la potestad del aire, porque está en los aires. Pero nosotros no podemos verlo. Cuando nosotros volvemos a ver hacia arriba, lo que vemos son las estrellas, el sol, la luna, todo el firmamento, pero no vemos ese segundo cielo. Pero también encontramos el tercer cielo. Mire qué precioso. Y eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 12, el verso 12, en su última parte. El apóstol Pablo, hablando de una persona que todos aseguramos y creemos que es el mismo, de una persona, hablando 14 años atrás, que dice, si en el cuerpo no lo sabe, y parafraseándolo ahí, dice que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, mire, aquí está el tercer cielo, que es donde está Dios. Miren qué tremendo. Dice que vio cosas y ahí que es imposible de explicar, las cosas inefables. Él usa una palabra ahí que es imposible de explicar. Entonces, entendiendo esto, que hay 3 cielos que están registrados en la palabra de Dios, y que solamente a uno nosotros podemos mirar, que es el primer cielo donde están las estrellas, podemos empezar a hablar del cielo en este momento. Tenemos que entender, así usted sea creyente, así usted tenga a Cristo en su corazón, o usted amigo que nos está viendo, que usted nunca ha confesado a Cristo en su corazón, que el cielo es algo que es una promesa que está allí. El cielo, para que nosotros entendamos la recompensa que vamos a tener cuando partamos de este mundo, ya sea que muramos de una forma natural, o que el Señor venga por nosotros, como lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, si no me equivoco, que habla del rapto de la iglesia. Entonces, el cielo no es un modo de escape para las personas, porque no, los creyentes tenemos que seguir viviendo aquí. Nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando un ser humano nacido en este mundo viene a los pies de Cristo, ya su esperanza futura es en ese cielo donde vamos a ir a vivir, pero también nuestra esperanza ahora mismo, en el presente. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir de acuerdo a los reglamentos del reino de Dios, que es el reino de los cielos. Y es interesante porque históricamente está comprobado que cuando el cristiano cuando el Hijo de Dios ha tenido su énfasis en ese cielo, las cosas que hace aquí han sido para beneficio de este mundo. ¿Por qué? Porque un cristiano que anhela el cielo, un hijo de Dios que anhela el cielo, predica a Cristo, predica las reglas justas del reino de los cielos, que es los mandamientos: no robarás, no matarás, no cometerás fornicación, amarás a padre y madre. Entonces vemos que estos hombres a través de la historia, que han creído y han anhelado el cielo, esa recompensa final, toda su forma de vivir, toda su forma de actuar, toda su forma de tomar decisiones ha sido en beneficio para este mundo. Entonces, entender que el cielo no es solamente esa recompensa, sino que ya nosotros empezamos a vivir en el presente, en ese cielo, aunque enfrentamos muchas situaciones. Es importante también entender, por ejemplo, el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 6, el verso 21, les habló de una manera muy clara y muy definida, y les dijo: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Y es importante que cada ser humano reflexione sobre esto, sobre dónde invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, ya que estas revelan nuestras verdaderas prioridades. ¿Dónde está invirtiendo usted, amigo mío, que me está escuchando en este momento? ¿Está usted afanado en las cosas de este mundo? Y déjame decirte, las cosas de este mundo sí son importantes, pero algo más importante hay
que es el reino de los cielos, en el cual nosotros un día vamos a estar ahí presentes literalmente. Entonces, dice, ¿sobre dónde invertimos nuestro tiempo, nuestra energía y recursos? Ya que esto revela nuestras verdaderas prioridades. O sea que a lo que nosotros le estemos dedicando más tiempo aquí en este mundo. Y por eso es que yo les decía a ustedes que nosotros, aunque tenemos la esperanza, porque es una esperanza, así lo leímos nosotros en Timoteo, en el capítulo 2, el verso 13, y voy a leerlo otra vez, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, la pregunta es, tanto para el que ya tiene a Cristo en su corazón como para usted, amigo, que nos está viendo en esta hora, ¿dónde está usted invirtiendo su energía, sus recursos? ¿Dónde está usted invirtiendo la mayoría de su tiempo? ¿A las cosas de este mundo? ¿Por qué? Porque eso va a revelar cuál es su prioridad, si son las cosas de este mundo o las cosas del cielo. Ahora, es interesante estudiando un poquito este verso, dice, porque donde está vuestro tesoro, también allí estará vuestro corazón. Hay una conexión en el tesoro, o sea, lo que nosotros consideramos importantes y nuestro corazón. Hay una conexión ahí. Y yo escribí más o menos tratando de desarrollar esta idea. Dice, la frase establece que hay una conexión ineludible entre ambos. Si concentras tus esfuerzos y tus recursos en algo, inevitablemente te preocuparás por ello. Lo protegerás y buscarás la satisfacción en ello. Entonces la pregunta ahí está latente. ¿En qué estamos nosotros concentrando nuestras energías, nuestros recursos, nuestra juventud o en los años en que estemos viviendo? ¿En qué estamos concentrando nosotros nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestros recursos? Porque donde lo estemos nosotros concentrando todo eso, ese va a ser nuestro tesoro y allí va a estar nuestro corazón. Entonces dice, corazón, ahora hablamos del corazón, ya hablamos de la conexión entre donde está nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Se refiere al centro interior de una persona, el corazón. Oiga, no es solamente ese corazoncito, el órgano humano que ahí está palpitando, tuc, 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 a un ritmo que tiene que ser establecido también. Si no palpita al ritmo correcto, hay problemas. Entonces dice, se refiere al centro interior de una persona, sus deseos, voluntades, emociones y motivaciones más íntimas. Por eso es que tiene que ser de nuestro corazón, de donde salga, ya sea que le entreguemos nuestro corazón a Cristo o que le entreguemos nuestro corazón a las cosas que el mundo ofrece, que son muy llamativas, que nos pueden desviar. Entonces, nuestro presente, nuestra esperanza está en nuestro presente, de acuerdo a cuál es nuestra prioridad. Amigo, ¿qué priorizas tú? ¿Tu trabajo? Yo no sé, yo recuerdo cuando yo llegué a este país hace más de 20 años, que mi prioridad era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y hacer dinero. Esa era mi prioridad. Yo trabajaba de domingo a domingo, desde que amanecía hasta que anochecía. En ese tiempo, mi prioridad, la conexión entre dónde estaba mi tesoro y mi corazón, estaban aquí en este mundo. Pero gracias a Dios que el Señor vino y salvó mi vida. Entonces, Filipenses 3:20 lo dice así de una manera muy clara. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cielo, tu esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? O quizás tú tienes tu esperanza en las cosas de este mundo. Y déjame decirte que hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que son muy buenas. Por ejemplo,
estudiar una carrera, estudiar, hacerse profesional, tener una casa donde vivir, andar en un buen auto. Son cosas que no son malas, es buenas. Pero cuando nuestro tesoro está allí, ahí es donde está nuestro corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro corazón no está en esa esperanza bienaventurada que es el cielo. Entonces, para que podamos nosotros entender, el Señor le dijo en el libro de Juan, y quiero buscarlo para que lo leamos en el capítulo 14, así usa la palabra el Señor Jesucristo, y les dice a sus discípulos en el verso 1, el capítulo 14 de Juan, le dice: no se turbe vuestro corazón. Oiga, qué linda palabra. Yo sé que hoy en día la forma en que este mundo se está desarrollando turba nuestros corazones. Así usted sea un creyente y haya entregado su corazón a Cristo, su corazón está turbado por las cosas que este mundo está, como se está llevando este mundo. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, aún más, el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Y lo interesante de esto es que no les dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes van a tener carreras, van a sacar una profesión, se van a hacer abogados, se van a hacer ingenieros, se van a hacer arquitectos, se van a hacer doctores. No les dice eso. No les dice tampoco: ustedes van a tener mucho, van a tener esto, van a tener lo otro, van a tener propiedad. No les dice eso. Entonces Él les habla del cielo. Miren qué bonito, amigo que me escucha. Y Él les dice en el verso 2, en la casa de mi Padre. Cuando Cristo habla de la casa de su Padre, está hablando del cielo. Muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren qué precioso. O sea que el Señor les dijo: si su corazón se turba, piensen en el cielo. Piensen en esa morada final que van a tener un día. En esa morada donde las calles, dice, lo leemos en Apocalipsis, dice que las calles son de oro. No que están pintadas de oro, no, que son de oro. Que un mar de cristal. Habla de que las puertas, van a haber 12 puertas. Y cada puerta va a ser una piedra preciosa, de las piedras más preciosas que consideramos hoy aquí en este mundo. Entonces, no se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Y es importante, amigo que me escucha, que nosotros entendamos. Y hay algo que yo meditaba ahora a mis 55 años. Y ya con varios años de conocer al Señor, que cuando uno piensa en el cielo, ¿sabe usted que hermanos que ya murieron y que murieron con la fe en Cristo están en el cielo? Familiares, por ejemplo, yo tengo a mi padre y a mi madre que ya murieron y ellos confesaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe usted que nosotros, con nuestra esperanza en el cielo y en Cristo Jesús como nuestro Salvador, un día nos vamos a encontrar con esas personas allá? Con personas que nosotros leemos aquí en la palabra de Dios, como Abraham, como Moisés, como Pedro, como Pablo. Nos vamos a encontrar con todas esas grandes personas. Pero lo más bello de esto es que nosotros nos vamos a encontrar también con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí vamos a vivir con Él. En Apocalipsis capítulo 21, el verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Oiga qué lindo. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la esperanza más grande. Sí, vamos a encontrar familiares allá que ya partieron con el Señor y vamos a compartir con ellos, pero vamos a encontrar a nuestro Señor. Dice que seremos su pueblo y que Dios mismo estará con ellos, con nosotros, como nuestro Dios allá en el cielo.
Miren qué precioso. Y yo sé que el tiempo avanza. El tiempo se está yendo rápido. Entonces dice traje unas comparaciones aquí preciosas que encontré de Génesis. Génesis capítulo 1 y 2, cuando Dios creó los cielos y la tierra, estos cielos y la tierra. Y también en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, cuando Dios habla allá del cielo, cuando habla de lo que va a haber en el cielo, de las cosas que ahí nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, dice así, en Génesis capítulo 1, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Miren qué precioso, en Génesis capítulo 1, el verso 2 dice que Dios creó los cielos y la tierra, eso que creó aquí. Pero en Apocalipsis 21, 1, oiga qué lindo lo que dice. Juan, viendo esa visión que el Señor le mostró, dice, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sabía usted que este cielo que nosotros conocemos, después de que pase la gran tribulación, después de que pase el milenio, que todo esto va a ser pasado por fuego? Y dice que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. En Apocalipsis capítulo 21, el verso 1. En Génesis capítulo 1, el verso 5 dice así. Dice que de la oscuridad creó Dios la luz y que hizo las dos grandes luminarias. En Génesis capítulo 1, 5 habla de que Dios hizo la luz, y también habla de que Dios hizo el sol y la luna y que servían para las estaciones y para todas estas cosas. Pero en Génesis capítulo 2, el verso 17 dice, en Apocalipsis dice que no habrá más oscuridad ni necesidad del sol ni la luna allá en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dice que Dios será la luz eterna para nosotros. Miren qué precioso. Ahora sí, en Génesis capítulo 2, el verso 17 dice que el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Oiga lo que dice en Génesis. Ahora lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, el verso 4, dice que no habrá más muerte. Wow, miren, allá en el cielo nuevo y la tierra nueva, ya no tendremos que preocuparnos nosotros por la muerte. En Génesis capítulo 3, el verso 1 dice, Satanás apareció como alguien que engaña a la humanidad. En ese paraíso terrenal que Dios había formado, apareció Satanás y engañó a Adán y Eva, y por ende engañó a la humanidad. Pero entonces, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 20, el verso 10? Dice que Satanás es echado en el lago de fuego. O sea que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, ya Satanás no podrá engañar a nadie, porque va a estar en el lugar de tormento. En Génesis capítulo 3 habla de un jardín en el cual entró lo profano. En Génesis habla así del paraíso, y que ahí llegó Satanás y engañó a Adán y a Eva. Pero en Apocalipsis capítulo 21 y el verso 17 habla de una ciudad donde no entrará lo profano. Nada que pueda ser profanado puede entrar a ese lugar. Yo no sé, amigo que me está escuchando, pero ese cielo tiene que ser la esperanza del mundo entero, porque ahí va a ser eterno. En Génesis 3 habla de Dios caminando con el hombre, y esa caminata fue interrumpida por la desobediencia del hombre y por la mentira que Satanás metió en la humanidad. Pero en Apocalipsis capítulo 21 y el verso 3 dice que Dios mora con los hombres. Miren qué precioso. Ahora sí, Dios morando con los hombres, y ya ahí no va a haber interrupción de esa comunión que vamos a tener con Dios. Bendito sea Dios. En Génesis 3:13 dice que la victoria inicial correspondió a la serpiente. Ahí encontramos nosotros que la serpiente tuvo la victoria cuando engañó a Adán y a Eva, y por ende engañó a la humanidad.
Pero en Apocalipsis capítulo 20, el verso 10 y el capítulo 22 y el verso 3, dice que la última victoria corresponde al Cordero Santo, al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, por sus pecados y por mis pecados, y por los cuales yo hoy puedo decir que voy al cielo. Y tú, amigo, tú que me escuchas, si tú abres tu corazón al Señor, tú puedes también decir que vas al cielo. En Génesis capítulo 3, verso 16, Dios dice, multiplicaré tu dolor grandemente. Oiga, en Apocalipsis 21, capítulo 4, Dios dice, no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni llanto. Allí en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ya no va a haber más sufrimiento, ni llanto. En Génesis 3:17, Dios maldijo a la tierra. Y en Apocalipsis 22:3 dice que no habrá más maldición. Gloria a Dios. Y sigo leyendo, amigos, dice Génesis 3:17, el dominio del hombre será dañado por causa de la caída. Eso ya pasó en Génesis 3:17. En Apocalipsis 22:5 dice, el dominio del hombre será restaurado por causa de Cristo. Oiga, amigo que me escucha, por causa de Cristo. No dice por causa de su iglesia, no dice por causa de su religión, sino por causa de ese Cordero Santo que fue inmolado por nuestros pecados. En Génesis 3:23, el paraíso del hombre, para el hombre fue cerrado. Y así lo dice en Génesis 3:23, que Dios puso un ángel con una gran espada para que no pudiera el hombre entrar. Pero miren qué precioso en Apocalipsis capítulo 21, el verso 24, 25 y 26. El nuevo paraíso será para el hombre. Aleluya, gloria a Dios. Génesis 3:24, el acceso al árbol de la vida se pierde. También se quitó para que el hombre no extendiera su mano y viviera para siempre. Pero vea lo que dice en Apocalipsis 22:14. El acceso al árbol de la vida vuelva a abrirse. Miren qué precioso, ahí lo leemos en Apocalipsis 22:14. Génesis 3:24 dice, somos expulsados de la presencia de Dios. En Apocalipsis 21:3, ¿sabe qué dice? Que nosotros veremos su rostro. Miren qué precioso, amigo que me escucha. Yo no sé dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro. ¿Qué clase de tesoro es el que está guardando tu corazón? Pero déjame decirte que el cielo es el mejor tesoro que puede guardar. Leí yo una ilustración de un turista americano que llegó a Israel y se encontró con un rabino que vivía en un cuarto y lo único que tenía era un escritorio y un montón de libros. Y le preguntó a este turista, a este rabino, pero ¿y dónde están tus cosas? ¿Dónde están tus muebles? Y que le dijo, ¿y dónde están los tuyos? Entonces el turista le dijo, no, yo no los tengo porque yo no soy de aquí, yo soy de Estados Unidos. Entonces este hombre le dijo, pues yo tampoco tengo muebles ni tengo gran cosa, porque yo aquí soy extranjero, porque mi ciudadanía está allá en los cielos. ¿Dónde está tu ciudadanía? Porque sabes, amigo, que me escuchas, nosotros como hombres somos pasajeros. Así, por ejemplo, en Juan capítulo 7, el verso 7, dice Job, acuérdate de mi vida, que es como un soplo. En Primera de Pedro capítulo 1, el verso 24 dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. En Eclesiastés capítulo 6, el verso 12 dice así, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Así es la vida del hombre. Y déjame decirte, yo tengo 55 años y se me ha pasado la vida así. Mi padre murió de 95 años y así me lo dijo él antes de morir. Él me dijo, Carlos,
la vida se me pasó como un soplo. Pero yo me acuerdo que yo le dije, pero papá, no te preocupes, porque vas ahora a un lugar donde sí es eterno, el cielo. Ahí está la presencia de Dios, ahí lo vamos a ver cara a cara, ahí Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Pero sí, la vida aquí se va como un soplo. Entonces, amigo que me escucha, en esta hora yo quiero ofrecerte ese cielo como tu esperanza, como tu única esperanza. Hay personas que tienen su esperanza en una profesión, en un gran trabajo, en que van a hacer mucho dinero, en que van a comprar muchas propiedades, en que van a tener muchas cosas. Pero déjame decirte que todo eso pasa como el viento, como la sombra, que todo eso se acaba. Y luego viene una vida eterna con Cristo, si le hemos entregado nuestro corazón a Él. Con Cristo, si nosotros abrimos nuestro corazón. Por eso así lo dice el libro de Juan en el capítulo 1, el verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y solamente esos hijos de Dios, los que creyeron en Él, los que abrieron su corazón, solamente esos vamos a estar allá en el cielo. Hoy es el día de salvación. Si esa es nuestra esperanza, yo te invito hoy a que tú hagas esta oración. Repítela ahí conmigo, donde quiera que tú estés, porque esto es espiritual y así lo dice la palabra de Dios. Ahí donde estás, repite conmigo: Padre que estás en los cielos, yo reconozco que soy pecador y también entiendo que Cristo vino a este mundo a morir por mí para que mis pecados fueran perdonados, para que mis pecados fueran lanzados al fondo del mar y nunca más tú te acuerdas de esos pecados. Hoy me arrepiento, pido perdón y pido a Cristo a que entre en mi corazón como Señor y Salvador, porque quiero que mi esperanza sea un día estar allá en los cielos. Si tú hiciste esta oración así de simple y de corta, y lo hiciste de corazón, es porque ahora tu tesoro es estar en la presencia de Dios. Es porque ahora tu tesoro es llegar a ese cielo donde siempre vamos a estar, donde dice que ya no va a haber más sol ni luna, donde dice que esa Jerusalén nueva, no, las puertas dice que siempre van a estar abiertas, porque ya ahí no hay maldad, ya ahí no hay pecado. Ahí nuestro sol va a ser Dios. Así es que, amigo que me escucha, si tú hiciste esa oración, déjame decirte que tú vas a ser ciudadano del cielo, que tu ciudadanía está en el cielo. Y cuando aquí las cosas, porque en este mundo hay cosas que nos fatigan, que nos cansan, que nos preocupan, pero cuando esas cosas vengan, pensemos que un día vamos a estar en el cielo. Y esa va a ser nuestra esperanza bienaventurada. Que Dios me los bendiga. Los invito a que nos sigan ahí siempre en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Roku TV, en Fire TV. Todos los viernes aquí estamos a las 7 de la noche, trayéndoles un mensaje de salvación. Y todos los días hay un mensaje aquí por Radio Cristo la Piedra Angular. Les esperamos y que Dios me los bendiga a todos. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo la Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.